Bueno, en primer lugar vamos a mirar las claves del colapso para mirar por qué se está hablando de biocombustibles hoy. Luego vamos a definir qué es eso de los agrocombustibles, haciendo una economía y ecología política de los mismos. En tercer lugar vamos a trabajar una hipótesis del geógrafo marxista David Harvey, quien plantea que en el mundo hoy en buena medida se desarrolla una dinámica de acumulación por desposesión. Lo que estamos viendo en el video son ejemplos de acumulación por desposesión, pero como en Colombia, el cultivo de agrocombustibles, sin lugar a dudas, reproducen esa tendencia bien bautizada por Harvey como acumulación por desposesión. Y por último vamos a hablar de cómo juega la política del gobierno Santos en materia de restitución de tierras y cuáles son las insalidas de esa política. El filósofo norteamericano David Jameson tiene una reflexión que a mí me parece muy pertinente. Él plantea un texto que se llama La ciudad futura, que alguien dijo alguna vez que era más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del capitalismo. Ahora podemos corregir esta afirmación y asistir al intento de imaginar el capitalismo a través de la imaginación del fin del mundo. La frase tiene en realidad, o el párrafo tiene en realidad dos momentos. En primer lugar, Jameson plantea que en algún momento se llegó a pensar que era más fácil que se acabara el mundo que se acabara el capitalismo. Ustedes saben que a finales de la década de los 80 e inicios de los 90 incluso se llegó a hablar del fin de la historia. Un autor que en ese momento fue muy alabado y que hoy es bastante despreciado en los círculos académicos, Francis Fukuyama, llegó a plantear que era el triunfo del capitalismo el fin de la historia, y en ese orden era más fácil que se acabara el mundo que se acabara el capitalismo. Pero hoy Jameson plantea que en realidad está ocurriendo lo contrario, que tal vez el capitalismo nos esté llevando a la imaginación del fin del mundo. Y eso es muy importante para analizar qué está pasando hoy con las dinámicas de crisis. La crisis energética, la crisis económica, la crisis ecológica y, por supuesto, algo que es muy difícil para Colombia, pero también para un país como Pakistán en este momento, el cambio climático que está generando una crisis invernal inmensa que ha tenido a Colombia en una situación muy difícil que ustedes bien conocen, pero que también está afectando, por ejemplo, a Pakistán. Miremos, por ejemplo, cómo en el inconsciente colectivo funcionan también películas como el 2012 o El día después de mañana o Armageddon, Impacto profundo. Como que en todo momento nos están recordando la fragilidad del ambiente, la fragilidad de los ecosistemas, la fragilidad del planeta. Eso no ocurría y no podía ocurrir hace 50 años. Es decir, solamente desde 1970 en adelante, con el informe del Club de Roma y con la amenaza de hecatombe nuclear y todo eso, es que se puede empezar a pensar en la posibilidad de un apocalipsis secular o de un apocalipsis ambiental. Bien. En ese orden yo me baso en un libro que no me canso de recomendar, y un autor que no me canso de recomendar. Él es un biólogo norteamericano que se llama Jaded Diamond. Diamond tiene un libro que se llama Colapso, donde él empieza básicamente a examinar por qué algunas sociedades perecen y por qué algunas civilizaciones son capaces incluso de acabar con sus propios recursos. Ejemplos que él pone, que no son los únicos: los mayas, los vikingos o la civilización de la isla de Pascua. ¿Qué encontramos ahí? Encontramos una serie de fenómenos donde estas civilizaciones premodernas y precapitalistas se extinguieron a sí mismas por mal manejo de los recursos. Entre otras cosas, una tesis que desmonta el mito, por ejemplo, del nativo ecológico. Se supone que todas las sociedades precapitalistas son armónicas, conviven en el equilibrio con el medio ambiente. Hoy parece que hay bastantes tesis que lo desmontan. En ese orden que plantea Diamond, que hoy se puede documentar unas viejas claves del colapso. Y por colapso se refiere a un mal manejo de los recursos de la naturaleza, de los bienes de la naturaleza que llevan a que las sociedades se extingan. Unas viejas claves previas al capitalismo, las que acabaron con los vikingos, con la isla de Pascua, con los mayas y con otros. Miremos, primero, deforestación y destrucción del hábitat, lo que pasó en la isla de Pascua, sumado a problemas del suelo. En la isla de Pascua, de la hipótesis de Diamond, al parecer, para sacar esas estatuas que estábamos viendo en la diapositiva anterior, se talaron tal cantidad de árboles que acabaron con la fertilidad del suelo y que llevaron a la completa escasez de alimentos por la misma infertilidad de los suelos. Bien. Problemas de gestión del agua. Una sociedad sin agua simplemente no puede pervivir. Abuso de la caza y la pesca excesiva refiere a cómo
El sobreutilizar las fuentes de alimento implica que esas fuentes de alimento se agotan. Introducción de nuevas especies. Cuando yo era niño, la lámina más difícil del álbum de Jet era el dodo. Un muy buen ejemplo de una ave que se extinguió precisamente porque los colonizadores introdujeron una serie de nuevas especies que acabaron con el ave. Es decir, los colonizadores acaban introduciendo nuevas especies con los equilibrios ecosistémicos, algo muy interesante para mirar un tema como los transgénicos, por ejemplo. Siguiente, crecimiento de la población humana y aumento del impacto per cápita de las personas. Bien curioso, él dice que ya en sociedades precapitalistas, cuando hay sobrepoblación o cuando cada uno de los habitantes consume demasiado, se pueden acabar las sociedades por mal manejo de los recursos. Pregunto, ¿alguno o alguna ha visto un programa en cable que se llama Acumuladores? Personas que tienen un delirio obsesivo compulsivo, compran demasiadas cosas, y eso implica que el aumento del impacto per cápita de cada una de esas personas implica unos daños ambientales terribles. Porque es fundamental analizar esto, porque Diamond plantea esta posición frente a sociedades precapitalistas, donde la gente consumía ni la 10ª parte de lo que consumen hoy, no los acumuladores, sino la gente común y corriente. Bien, pero ¿cuál es el punto? Que hay unas nuevas claves del cambio climático. Esas sí vienen con la sociedad capitalista y sobre todo con la sociedad capitalista posterior a la revolución industrial. ¿Qué nos plantea Diamond? Nuevas claves del colapso. Esas no acabaron ni con los vikingos, ni con la isla de Pascua, ni con los mayas, más bien están acabando con la humanidad. Primero, cambio climático producido por los humanos. Lo hemos vivido en Colombia, lo hemos vivido en Venezuela, lo estamos viviendo hoy en Pakistán. Segundo, concentración de productos químicos tóxicos en el medio ambiente. Asumémonos ahí nomás. La quema de combustibles fósiles está acabando con la atmósfera. Siguiente, escasez de fuentes de energía. Yo no sé si ustedes han visto en este ciclo de conferencias lo que está pasando con el pico del petróleo o lo que está pasando, por ejemplo, con la energía más importante para los seres humanos, los alimentos. Siguiente, agotamiento de la capacidad fotosintética de la Tierra por acción de los humanos. Hoy, la intensividad en el desarrollo de agronegocios está generando que la misma capacidad de fotosíntesis de la Tierra se esté agotando. Y eso es fundamental para hablar de los agrocombustibles. Bien. Hablemos entonces del cambio climático. ¿Qué carajos es el cambio climático? La actividad humana genera gases que escapan a la atmósfera, que generan un fenómeno que Diamond llama autocatalítico, es decir, dos procesos que se relacionan entre sí y que se agravan mutuamente. Un proceso es catalizador del otro, proceso autocatalítico lo llama él. Imaginémonos un lugar bien caluroso de Colombia. ¿Cuál? Barranca, Honda, Catatumbo, un lugar de estos. Neiva a veces. Imaginémonos que ustedes están en ese lugar, entran en una habitación de hotel con aire acondicionado, apagan el aire acondicionado y se ponen 7 ruanas encima. Eso es lo que le está pasando al planeta. Una serie de gases que están acabando con el refrigerante del planeta y una serie de gases que además calientan el planeta. ¿Qué encontramos entonces? Por un lado, gases que deterioran la capa de ozono, que actúa como refrigerante, y gases que actúan como efecto invernadero, que calientan el planeta, absorbiendo la luz solar. Encontramos entonces dos tipos de actividades y dos tipos de gases que afectan terriblemente al planeta. Por un lado, el dióxido de carbono y por otro lado el metano. Primero, el metano causado por la producción de ganado. ¿Cómo genera metano el ganado? ¿Cómo? Por las heces fecales, por los excrementos, igual que como los humanos producimos metano. ¿Cuál es el problema? Que en ese orden, la sobreproducción de ganado genera mayores emisiones de metano. Pero además uno puede decir, la mayor producción de ganado y de carne implica normalmente tala de bosques y menor oxígeno para atenuar el cambio climático. En ese orden, mayor consumo de carne genera cambio climático. En segundo lugar, dióxido de carbono, causado por la quema de leña y por supuesto de combustibles fósiles, especialmente en la producción industrial y especialmente en el desarrollo de los automóviles. Mayor consumo de carne, mayores automóviles, mayor producción industrial implica mayor cambio climático.
¿Cuál es el punto? El argumento de los conservadores como Sarah Palin y sus amigos del Tea Party. Pero en principio una persona de esas diría, oiga, eso es pura paja. Porque todo el mundo sabe que el cambio climático es un proceso natural. Eso ha ocurrido siempre. Hasta hubo glaciaciones antes. Pero ¿cuál es el punto? El problema radica en que ese es un cambio climático provocado por la actividad humana, donde lo fundamental es la velocidad del cambio, nos plantea Diamond. Él dice que en la última glaciación la reducción de la temperatura media global fue apenas de 5 grados centígrados. Pues resulta que el aumento de la temperatura media global es apenas de 2 grados centígrados en los últimos 10 años. Eso es un poco catastrófico, sí, pero porque la situación en el mundo hoy es catastrófica. Si la última glaciación, el planeta redujo la temperatura media global en 5 grados centígrados y todo el planeta se llenó de nieve, pues resulta que hoy el aumento promedio en la temperatura ha sido de 2 grados centígrados. Así que imaginémonos el grado de catástrofe ambiental en la que estamos enfrentándonos. Efectos, dice Diamond. Limitación en el rendimiento de los cultivos. El campesino es un científico empírico que intenta predecir el curso de la naturaleza. Si la naturaleza cambia su curso, le queda más difícil predecirla y en ese orden le queda más difícil producir alimentos. En segundo lugar, aumento del nivel del mar por fusión agua-nieve, lo que yo llamo el efecto ron, aunque funciona con la mayoría de licores. No se compra un ron, le mete un hielo, pues necesariamente el volumen de agua aumenta. El experimento que hace nunca funciona porque uno se lo va tomando, pero si uno no lo hiciera se daría cuenta cómo aumenta el nivel del mar. Y es lo que está generando que haya más agua en el ciclo del agua, precisamente, perdón, la redundancia, y eso implica que hoy los inviernos que están viviendo varios países sean cada vez más catastróficos. Por supuesto, desaparición de especies y, por el segundo momento, cambios en las corrientes oceánicas. ¿Por qué es fundamental hablar de ese tema para hablar, devuélvete, please, gracias, para hablar de los agrocombustibles? Porque se supone, en principio, que los agrocombustibles tienen una relación con el cambio climático en la medida en que atenuarían el dióxido de carbono que emiten los combustibles fósiles. En ese orden, en principio, se supone que los agrocombustibles tienen una finalidad ecológica, ambiental, etc. Analicemos si eso es cierto o no. Gracias. Ese es un mexicano que se llama Carlos Álvarez Maciel. Él define los biocombustibles, que no es lo mismo que agrocombustibles, de la siguiente manera. Los biocombustibles son recursos energéticos procesados por el ser humano a partir de materias producidas recientemente por seres vivos a los cuales se les denomina biomasa. Resumen, ¿qué es un biocombustible? Un biocombustible es una serie de sustancias que generan un proceso de combustión con base en biomasa. Pero en ese orden hay muchos tipos de biomasa y por eso el término biocombustible no coincide con agrocombustible. Digamos que biocombustible es el género y el agrocombustible es la especie. ¿Sí? Dice Álvarez Maciel, los biocombustibles pueden ser líquidos, sólidos o gaseosos. Su finalidad última es liberar la energía contenida en sus componentes químicos mediante una reacción de combustión. En ese orden tendríamos 4 tipos de biocombustibles. Los 2 primeros serían especialmente agrocombustibles. Tenemos biocombustibles de primera generación. Estos son agrocombustibles. Y son la mayoría de los que conocemos, además. Esos son de procedencia agrícola, están conformados por las partes alimenticias de las plantas, que tienen un alto contenido energético, especialmente de almidón, pero también azúcares y aceites. Ejemplos, los que conocemos. Jugo de la caña de azúcar, granos de maíz, jugo de la remolacha o betabel, aceite de semilla de girasol, aceite de soya, aceite de palma, aceite de ricino, aceite de semilla de algodón, aceite de coco, aceite de maní. Básicamente es, con base en los altos contenidos de almidón, azúcares y aceites de algunas plantas, podemos desarrollar procesos de combustión. Primera generación, biocombustible que coincide con agrocombustible. Gracias a fermentación, transferificación o digestión anaerobia para desperdicios orgánicos, se genera eso, aunque eso no es tan importante para nuestro propósito. Productos que se generan de ahí, etanol, metanol y N-butanol a partir de azúcares, alcoholes a partir de azúcares, biodiesel a partir de los aceites y biogás. Aquí es donde estos biocombustibles de primera generación ya no son agrocombustibles. Si ustedes han conocido procesos como los biodigestores, donde se genera energía con base en desechos orgánicos de
el ganado también o también de, por ejemplo, los cerdos, se puede generar energía por esa vía y eso se llama biocombustibles de primera generación. Ejemplos, alcohol a partir de la caña, ejemplo, alcohol a partir del maíz, a partir de la remolacha y el biodiesel a partir de la palma de aceite. Muchas gracias. Y esto es muy importante. Cuando uno tiene más tiempo puede alcanzar a explicar las 4 generaciones, pero aquí solamente vamos a mirar 2 generaciones. Los biocombustibles de segunda generación son también residuos agrícolas y también forestales, pero ojo, están compuestos especialmente de celulosa y uno puede decir que salen del residuo de la actividad agrícola y no de su núcleo. Por ejemplo, el bagazo de la caña de azúcar, el rastrojo del maíz, la paja del trigo, el acerrín, las hojas y ramas secas de los árboles. A partir de esa celulosa se puede generar también combustión, sin sacrificar área para agricultura, sin sacrificar los alimentos, etc. ¿Sí? Porque, por ejemplo, la caña para panela o la caña para el azúcar, si se empieza a invertir en la primera generación para generar etanol, pues ya no se genera ni panela ni azúcar. Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, con el maíz. Aquí no ocurre lo mismo, porque aquí lo que encontramos es que se genera energía con base en el residuo de la actividad agrícola. Bien interesante analizar por qué los agrocombustibles no están saliendo de acá, sino de los primeros. Más adelante reflexionamos al respecto. Gracias. Productos, en buena medida coinciden etanol, metanol, gas de síntesis, biodiesel y el dimetilfurano. Gracias. Bien, como se puede inferir de lo anterior, hay ventajas y desventajas. En teoría, los de primera generación implican una mayor reducción de gases porque generan mayor nivel de alcohol y de biodiesel, pero implican el desvío de la producción de alimentos. Como decimos algunos, pasamos del combustible para la gente al combustible para los carros. ¿Sí? Y los de segunda generación muestran lo opuesto, tal vez tienen menos efectividad, pero no reducen la producción de alimentos. Y esto es muy importante. Bien, gracias. Haciendo aquí una pausa, hay de tercera y de cuarta generación. Los de tercera son procedimientos bacterianos que ya están probados en laboratorio, pero que no han tenido aplicación comercial. Y los de cuarta, de los que solamente se tiene la fórmula química, pero que ya, digamos, se está empezando a experimentar con ellos. Hay hoy día biocombustibles de cuarta generación y de tercera. Economía y ecología ecológica, economía política y ecología política de los agrocombustibles. Empecemos por este punto que es bien importante. La producción anual de etanol, de los alcoholes que se derivan de la producción agrícola. El principal productor de etanol hoy es Estados Unidos con el 36%, le sigue Brasil con el 33.3%, China con el 7.5%, la India con el 3.7%, Francia con el 2% y Alemania con el 1.5%. Como podemos ver, en buena medida la producción mundial de etanol está muy concentrada en Estados Unidos y Brasil. Pero en realidad a mí me interesa más lo que ocurre con el biodiesel. Eso me parece que es más importante, además porque aquí aparece Colombia. La producción anual de biodiesel está encabezada por Alemania, quien tiene mucho más concentrado el mercado. Alemania está produciendo el 63% de biodiesel. Le sigue Francia con el 17%, Estados Unidos con el 10%, Italia con el 7%, Austria con el 3% y siguen España, Reino Unido, Colombia e Indonesia con un 2% y un 1%. Importantísimo el grado de concentración que tiene la producción de biodiesel, en especial por Alemania, y cómo aparece Colombia con un 1 o 2%. Pero contrastemos esa cifra con otra. Indonesia y Malasia están exportando hoy el 88% del aceite de palma mundial. Indonesia y Malasia el 88% del aceite, del aceite de palma mundial. Pero ¿quién lo está procesando? Sobre todo Alemania y los otros países que vimos. ¿Por qué es importante analizar esto? Porque aquí se sigue reproduciendo lo que desde la teoría de la dependencia se ha llamado la división internacional del trabajo, donde los países del sur proveemos materias primas y los del norte las transforman, ¿sí? Con algunas economías emergentes como Brasil, la India o China que actúan como semiperiferia. ¿Sí? Pero el punto acá no es solamente económico, sino sobre todo ecológico. ¿Por qué? Porque mientras Malasia hoy está alcanzando su límite natural de tierra cultivable, Indonesia está en plena expansión. ¿Por qué? La clase dominante malaya en buena medida está ligada con la clase dominante china que fue expulsada en los 40 por la revolución que presidió Mao Zedong. En ese orden, la
inversión en palma de aceite estuvo marcada por un grupo muy selecto en Malasia. Pero cuando empezaron a deforestar de tal manera su país y cuando empezaron a alcanzar los límites de tierra cultivable, ¿qué hicieron? Se fueron para Indonesia. Mire usted, Indonesia, Malasia, Brasil, Argentina y Colombia tienen las mayores áreas sembradas para la producción de biodiesel. ¿Qué nos dice la reflexión? Oiga, Malasia, gracias a la palma, alcanzó el límite de tierra cultivable. Hoy Indonesia está en plena expansión. ¿Y quiénes quieren seguir el terrible ejemplo de los malayos? Brasil, Argentina y por supuesto Colombia. Esa es una foto que publicó la National Geographic hace un par de meses de Indonesia, perdón, de Malasia. Ese es el nivel de deforestación al que ha llevado el cultivo de palma de aceite. Ustedes ven campos, gracias, campos desérticos, campos completamente afectados por el cultivo de palma. Pero como no les bastó con Malasia, se fueron para Indonesia. Y como no les basta con las dos, ahora están invirtiendo en Brasil, Argentina y Colombia. Gracias. Y aquí entra la pregunta, ¿será que de verdad los agrocombustibles son la solución a los problemas ambientales del planeta? ¿Y será que pueden atenuar el cambio climático? Miremos, hay quienes afirman que la explotación de biodiesel es la causante del 87% de la deforestación en Malasia, la foto que veíamos antes. Segundo, mire usted qué curioso, los incendios provocados por el campesinado para hacer lugar al cultivo de la palma provocaron el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera. Se siembra palma de aceite supuestamente para reducir los niveles de dióxido de carbono, pero cuando se desarrolla ese monocultivo tan grande, los campesinos malayos e indonesios empezaron a quemar las tierras. Esa quema generó mayores niveles de dióxido de carbono. Siguiente, mire usted qué casualidad. Indonesia tiene el tercer puesto en la clasificación de países responsables del efecto invernadero. Precisamente el país que está en plena expansión de palma de aceite hoy está generando más efecto invernadero que muchos países industrializados. Y mire usted, entre 2000 y 2006 Indonesia plantó 500.000 hectáreas de palma. El sueño de Andrés Felipe Arias, ¿recuerdan a Andrés Felipe Arias, no? Yo creo que ya hizo la fila para el desayuno, ya se bañó, debe estar en hora de sol, debe estar en hora de sol. El sueño de él era plantar 1 millón de hectáreas de palma de aceite en Colombia. Si eso está pasando con Indonesia y con Malasia, imaginémonos qué puede pasar en nuestro país. Y creo que la foto que vimos antes de Malasia ya es bastante elocuente. Bien, gracias. Básicamente, ¿cuál es el proyecto? Que el planeta se convierta en un surtidor de automóviles. Bueno, eso también pasa por cuál es el proyecto individual. Si queremos seguir apostándole a mayor producción de automóviles y subir en nuestro capital simbólico individual al precio de acabar la raza humana. Pero yo soy un poco apocalíptico, lo reconozco. Siguiente. Este dato es bien interesante, que ya no tiene que ver con el biodiesel, sino con el etanol, que en particular viene de la caña. Evan de Lucía es un profesor de la Universidad de Illinois quien sostiene que el monocultivo de caña para etanol genera una reducción sustancial en el contenido de carbono del suelo. Él dice que los niveles de infertilidad del suelo se ven de una manera muy clara con el cultivo o como resultado del cultivo de caña para etanol. Y alguien puede decir, no importa, porque hay un fenómeno que se llama resiliencia. Es decir, en los humanos la resistencia a la adversidad, en la naturaleza no humana, la posibilidad de regeneración. Iván de Lucía dice, claro que sí, la posibilidad de regeneración está, pero para devolverle a la Tierra los niveles de carbono que se robó la caña de azúcar, valga la metáfora, pasarían más o menos 100 años. ¿Qué encontramos entonces? Que el monocultivo de caña es también una amenaza inmensa para la fertilidad de los suelos, amenaza que solamente se podría revertir después de un siglo. Bien, gracias. Bien. Y mire usted, la revista The Economist, que no es una revista de izquierda y que no puede estar bajo sospecha, publicó hace exactamente un año un artículo donde decía que en ninguna parte se había comprobado que la emisión de biodiesel contaminara menos que los combustibles derivados del petróleo. Pero además, que algunas pruebas de laboratorio dirían que los carros eléctricos permitirían un ahorro del 20% en emisiones de dióxido de carbono. Pero ¿cuál es el problema? Que la reconversión de carros derivados de los combustibles fósiles, o más bien combustible derivado de los fósiles para los carros, a los carros eléctricos implicaría mayor gasto público, pero además mayor impacto en la huella ecológica porque implica una nueva producción.
Es con lo que algunos se burlaban de los muchachos hippie chic, ¿no? Que buscan estar a la moda, estando de acuerdo con la ecología, pero que en realidad generan nuevas dinámicas de consumo que implican un mayor impacto en la huella ecológica, ¿sí? O la gente que intenta ser saludable consumiendo agua embotellada, pero que no se pregunta cuántas botellas de agua se necesitan para producir el plástico de la botella de agua. Bien, siguiente, gracias. Por eso entonces los científicos que veíamos hace un rato están abandonando ese proyecto en muchos lados, a menos los científicos conscientes, pero la vaina es para dónde se irán en ese avión, si se irán para otro planeta o más bien buscando otras zonas de colonización. Muchas gracias. Después de ese pequeño discurso sobre economía y ecología política de los agrocombustibles, pasemos a este punto que es un poco más extenso. ¿Qué pasa en Colombia? ¿Qué pasa con los agrocombustibles en el contexto colombiano? Retomando, insisto, la hipótesis del geógrafo británico David Harvey de la acumulación por desposesión. Bien. Empecemos por este punto que está, además, en el núcleo de la discusión hoy. Si no me equivoco, ayer se presentó el nuevo informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del PNUD. El centro de ese informe es el relacionado con agricultura. Y hoy uno de los temas fundamentales que se discute tiene que ver con la concentración de la propiedad de la tierra. Colombia está compitiendo hoy con Paraguay para ver quién tiene la propiedad de la tierra más concentrada. Hoy Paraguay parece que nos está ganando por un poquitico, pero lo cierto es que Colombia y Paraguay son los dos países de América Latina que tienen el nivel de tierra más concentrada, lo que implica que hay mucha tierra en pocas manos y muchas manos con poca tierra o sin tierra. Miremos en especial las dos barras del lado de allá, de su derecha, ¿cierto? En primer lugar encontramos la distribución del área. La barra amarilla y la barra verde reflejan el nivel de área que ocupan los grandes cultivos, las grandes extensiones de tierra en términos de propiedad. Bien. En particular, la gran propiedad que se muestra con la franja verde, está ocupando, como podemos ver, el 41.1% del área. Esos son datos del Agustín Codazzi 2009. La gran propiedad, que son más de 200 hectáreas, ocuparía el 41.1% del área catastral en Colombia. La mediana propiedad, que es entre 100 y 200 hectáreas, ocupa el 40.6%. Pero miremos cuánto ocupa el microfundio, la pequeñita, la gris. Ese está ocupando apenas el 3.7%, que es el microfundio. 3, 2, 1 hectárea o menos de 1 hectárea, menos de 3 hectáreas. ¿Qué encontramos entonces? Que entre la gran y la mediana propiedad encontramos que están ocupando el 80% del área catastral. Y eso que por mediana propiedad se entiende más de 100 hectáreas. Un dato anecdótico, un señor que ustedes lo conocen se llama Álvaro Uribe Vélez, que dedica buena parte de su tiempo al Twitter. Está en Twitter más tiempo que mis primos adolescentes, es una cosa para reflexionar. Este personaje decía que él no era un terrateniente porque él apenas tenía 1.000 hectáreas. ¿Sí? Uno puede decir en primer lugar, afirmación falsa porque si es un terrateniente si tiene 1.000 hectáreas, y afirmación falsa porque él tiene más de 1.000 hectáreas. Pero esa es una reflexión que podríamos hacer otro día. Importante analizar lo siguiente. De acuerdo con el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional, en un texto de hace unos 3 años, se calculaba que 2.428 propietarios públicos y privados, 2.428 tendrían en promedio cada uno 18.093 hectáreas. Aquí se calcula desde la mediana y la gran propiedad, desde más de 100 y 200 hectáreas. Pero pensemos que hoy 2.400 personas son propietarias, en promedio cada una, de 18.093 hectáreas. Y cómo eso redunda, sin duda, en el área. Pero miremos el cuarto grupo de barras. Aquí ya no hablamos del área, sino de los propietarios de la tierra. Como podemos ver, la barra gris se dispara. La mayoría de propietarios de tierra son pequeños propietarios que tienen menos de 3 hectáreas. Y una ínfima minoría, como podemos ver en la franja verde, son propietarios de más de 200. Y ojo, lo más importante de esto, aquí no se cuentan por ninguna parte los que no tienen tierra, sino los propietarios. Como podemos ver, hay una desigualdad abismal en la distribución de la tierra.
miremoslo, gracias, con una cifra más concreta. Al contraste, ¿no? Un 3.8% de los propietarios de tierras son grandes propietarios, valga la redundancia, que tienen una extensión mayor a 200 hectáreas y que usufructúan el 41% del área catastral. En contraste, un 39.3% de los propietarios son microfundistas que ocupan extensiones de menos de 3 hectáreas y que apenas ocupan el 3.7% del área. Como podemos ver, 3.8% de los propietarios con 41% del área, 39.3% de los propietarios con el 3.7% del área. La desigualdad es abismal. Ahora, uno aquí tiene que hacer una réplica. En esos auditorios no es necesario, pero por si acaso se hace. Aquí no se incluyen los territorios colectivos indígenas, los territorios colectivos afro, las reservas forestales, ni tampoco los baldíos de la nación. Eso es lo que llaman el área predial catastral, la propiedad privada sobre la tierra rural en Colombia. Importante anotar que quienes afirman que en Colombia hay una especie de latifundismo indígena, qué casualidad, Andrés Felipe Arias, que insisto, ya hizo fila para el desayuno, ya se bañó, debe estar en hora de sol. Esos indígenas y esos afros por lo general tienen tierras por fuera de la frontera agrícola, tierras ligadas a sabanas desérticas, a bosques y a selvas, y solamente se calcula que tienen un 7% de la tierra cultivable. Entonces, el mito del latifundismo indígena también se puede descartar, porque creo que un buen análisis del territorio lo demuestra. En realidad no hay algo así como un latifundismo indígena, ese es un mito que han alimentado ciertos sectores terratenientes en el país. Bien, gracias. Tal vez este dato no sea cierto. Colombia es el segundo país con mayor número de personas desplazadas. Tal vez el dato no sea cierto. ¿Por qué? Porque resulta que el primer país era Sudán. Y Sudán hace unos meses se dividió en Sudán del Norte y Sudán del Sur. Entonces es posible que Colombia tenga el honroso lugar de ser el primer país con mayor número de personas desplazadas. Se calcula desde los últimos 25 años hasta hoy que en promedio se desplazarían forzadamente 1.250 personas. De acuerdo con las cifras de CODES, en lo que va del año se habrían desplazado en promedio al día 500 personas. Es decir, si asumimos los últimos 25 años, se desplazarían en promedio al día 1.250 personas. Pero si asumimos lo que va del año como criterio, se están desplazando al día más o menos casi 500. Pensemos hoy cuántas personas están teniendo que abandonar sus parcelas en razón del desplazamiento forzado. Y eso que se supone que estamos en el posconflicto, pero esa es otra discusión. Gracias. ¿Por qué es fundamental analizar esto? Porque no es cierto que el desplazamiento forzado sea un daño colateral al conflicto. El desplazamiento forzado pareciera, según las cifras, que es un fenómeno que es sistemáticamente buscado por los actores del conflicto, en particular por algunos. De acuerdo con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, a los campesinos indígenas y afros les han robado 5.5 millones de hectáreas. Pero hay otras cifras. Acción Social, en una consultoría que coordinó Yamile Salinas, dice que a la gente le han robado por lo menos 6.8 millones. Y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado dice que por lo menos son 10 millones. Pues lo importante es mostrar el tamaño del despojo en Colombia y cómo eso está asociado con el desplazamiento forzado. Importante la cifra siguiente, un 73.4%, casi 3 de cada 4 desplazados, tenían derechos vinculados con la tierra como propietarios, ocupantes, poseedores o tenedores. Es decir, 3 de cada 4 campesinos, afros o indígenas desplazados tenían algún tipo de relación con la tierra, algún tipo de tenencia. No solamente propiedad, también podían ser arrendatarios o poseedores. ¿Eso qué quiere decir? A 3 de cada 4 personas la desplazan para quitarle su tenencia de la tierra. El último informe del PNUD hace un criterio más amplio, no habla de despojo de tenencia de la tierra, sino de cualquier tipo de bien. Encontramos que al 89% de los campesinos indígenas o afros les han desplazado, les han robado algún tipo de bien. Animales, herramienta, tierra, etc. Pero fundamental mostrar cómo el desplazamiento no es un daño colateral del conflicto, sino que es una herramienta del despojo, del robo de los bienes de los pobres. Y eso es muy importante. Siguiente. Este dato es fundamental para analizar el tema de agrocombustible frente a los alimentos. Eso sale de la encuesta nacional de la política de verificación a la política de desplazamiento forzado. ¿Qué carajos cultivaban los campesinos y las campesinas antes de ser desplazados? Y resulta que cultivaban comida.
Esto parece una verdad de perogrullo, pero es muy importante para la exposición. 64 de cada 100 cultivaban yuca, 15 de cada 100 maíz, la mitad cultivaba plátano, 45 de cada 100 cultivaba maíz, caña panelera cultivaba 7 de cada 100 y arroz 13 de cada 100. La mayoría de los desplazados cultivaba comida, sobre todo yuca, sobre todo plátano, pero también maíz y otro tipo de cultivos. ¿Por qué es fundamental esto? Ninguno, o más bien, un sector muy pequeñito de los desplazados cultivaba palma o cultivaba caña para etanol, vainas de esas. En general la gente cultivaba comida. ¿Por qué es fundamental discutir el tema del desplazamiento? Porque cuál es la tesis de David Harvey que vamos a analizar más adelante. Hoy el modelo económico, y el video que veíamos al inicio lo muestra claramente, el modelo económico no se basa en inversión de capital para generar riqueza. El modelo económico, dice David Harvey, se basa en la acumulación por desposesión. ¿Qué quiere decir eso? La cuestión no es generar nueva riqueza, sino arrebatar riqueza a los pobres. Ejemplos. Los que aparecen en el video, ¿cuál era? Préstamo del Banco Mundial. Se genera un préstamo del Banco Mundial para generar infraestructura o para generar, qué sé yo, extracción de minerales. Y resulta que ese préstamo del Banco Mundial genera utilidades para las grandes corporaciones, pero ¿quiénes los pagan? Los ciudadanos con sus impuestos. Otro ejemplo clave de acumulación por desposesión. Una muchacha, reina de belleza, actriz, parcela un predio para recibir un subsidio de 500 millones de pesos, y esa humilde campesina que recibe 500 millones de pesos, recibe esos 500 millones de pesos de los impuestos que nosotros pagamos. Y el ejemplo más chévere es la acumulación por desposesión. Una transnacional hace un convenio con una universidad para desarrollar un programa de investigación. En el marco de ese convenio, la propiedad intelectual del programa de investigación se queda en la empresa transnacional y la universidad pública no recibe absolutamente nada, salvo una lineecita en la hoja de vida de los investigadores. Universidad pública financiada con los recursos del Estado. Por si acaso, ese tema en la reforma de la Ley 30 se supone que quedó postergado. Pero todas esas son dinámicas de acumulación por desposesión. Un último ejemplo, la empresa de teléfonos de Bogotá. Atacan sistemáticamente la acción para que la empresa entre en crisis, luego la compran muy barata y luego empieza a dar más utilidades. Bien. Pero resulta que en la agricultura, y en particular con los agrocombustibles en Colombia, el tema del despojo para la acumulación es un tema fundamental. Miremos algunos casos. Primer caso, Iguameno y Curvarado. Varias comunidades de campesinos y de afros han sido expropiadas ilegalmente por palmeros y paramilitares. Hace poco recobró la libertad de un señor que se llama Juan José Chaux. Juan José Chaux fue gobernador del Cauca, fue embajador en República Dominicana. Holanda no lo quiso recibir como embajador porque estaba untado con el despojo de esas comunidades de afros y de campesinos. El cuñado de Juan José Chaux está en la cárcel también por haber sido el gerente de una empresa que se llama Urapalma, que generó el desplazamiento de esas personas. Mire usted qué casualidad, ese personaje que era el gerente de Urapalma, que hoy está en la cárcel por el desplazamiento forzado, a la hija del señor la nombraron presidente de Fido Agraria durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Qué casualidad. Una familia de delincuentes de cuello blanco no solamente desplazan campesinos, sino que además los premian con cargos en el sector agrícola colombiano. En Curvarado los afro, sin contar los campesinos, han perdido 29.000 hectáreas. Y mire usted qué casualidad, 7.000 de esas hectáreas hoy están sembradas ¿con qué? Con palma de aceite. Siguiente ejemplo. Gracias. Mapiripán, ¿dónde queda? Mapiripán Meta. En Mapiripán Meta en 1997, 400 paramilitares llegaron desde Apartado, asesinaron más o menos 50 personas, violaron a las mujeres, mientras tomaban ron y escuchaban vallenato. Y resulta que 10 años después, ¿qué encontramos? Un proyecto de 40 hectáreas de palma de la Transnacional Poligrabo Colombia. Si el proyecto tenía éxito, no solamente iban a ser 40 hectáreas, sino 30.000 hectáreas que además iban a llegar a Puerto Rico y Puerto Concordia, a los municipios vecinos. Mire usted, masacre, palma de aceite. En Curvarado, desplazamiento, palma de aceite. Gracias. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos toda una dinámica de búsqueda del despojo,
del desplazamiento, pero para luego implementar agrocombustibles, en particular palma. Y yo, por tiempo, apenas pongo 2 ejemplos, pero eso se puede también mapear en Montes de María, se puede también mapear en El Bichada, se puede también mapear en Catatumbo y en otras regiones del país. Bien, gracias. Pero no solamente encontramos despojo por vía de la fuerza, también encontramos despojo por vía de la compra de tierras a bajo costo. Miremos un par de ejemplos, aquí no están todos los ejemplos, apenas unos. En el año 2009 en Ovejas, Sucre, Montes de María, se vendieron 3.000 hectáreas a un promedio de 600.000 pesos, cuando en realidad cada hectárea vale 4 millones de pesos. Importante que ustedes, si tienen tiempo y lo recuerdan, busquen más tarde un video que apareció en El Tiempo y en City TV del exministro Andrés Fernández, instando a los campesinos de la zona a que vendieran tierras a una serie de empresas que aparecen ahí. Empresas como Arepas Don Pancho, como Cementos Argos, que empezaron a comprarle tierras a la gente, pagándola muy por debajo de su valor. Cada hectárea valía 4 millones de pesos y a la gente le pagaban 600.000. Y el ministro de Agricultura generando que la gente vendiera su tierra. El ministro de Agricultura fue Andrés Fernández, el que siguió a Andrés Felipe Arias, ¿sí? Si a Andrés Felipe Arias le decían el pincher, a ese le decían el compincher, porque eran 2 personas muy cercanas. Siguiente ejemplo, una finca que se llama Europa, que fue parcelada por el INCODER para los campesinos. Después de que fue parcelada para los campesinos, presionaron a los campesinos para que vendieran las 1.200 hectáreas a menos de 800.000 pesos la hectárea. Siguiente ejemplo, San Juan Nepomuceno, también Montes de María. Una empresa que se llama Tierras de Promisión, compró 5.000 hectáreas, también por debajo del precio. Y este ejemplo es fundamental. Lo que pasa en Montes de María también pasa en Catatumbo, norte de Santander. En Tibú, más de 40 predios han sido adquiridos por Bioagroindustrial de Colombia, una empresa de un señor que se llama Carlos Murgas, que fue ministro de Agricultura de la administración Pastrana y que muchos lo llaman el zar de la palma. El señor está comprando tierras en buena parte del norte de Santander y el sur del Cesar. Tiene otra empresa que se llama Promotor de Hacienda Las Flores, que compró 8.216 hectáreas en buena parte del departamento y todas están sembradas con palma. Encontramos aquí el mismo fenómeno. Ya no por vía del desplazamiento forzado, sino que después del desplazamiento forzado le compran la tierra a la gente a un precio muy por debajo de su valor comercial. Esta también es una dinámica de despojo y de despojo para la acumulación de capital. Porque es fundamental analizar esto, insisto, por lo que plantea David Harvey de la acumulación por desposesión y cómo hoy buena parte de lo que implica el modelo agrícola colombiano pasa por liberar activos a costo bajo o nulo. Suena crudo, pero es la realidad colombiana. Les pregunto a ustedes, una pregunta fea, capciosa, que no debería hacer, pero la hago. ¿Qué resulta más barato para un inversionista? ¿Contratar un grupo paramilitar y desplazar a la gente o pagar el precio justo de la tierra? Todos sabemos que resulta más barato. Y es terrible el ejemplo, pero es la realidad que nos está tocando. Ejemplos de acumulación por desposesión, desplazamiento, compra barata de tierra, es un tema que a mí me gusta mucho trabajar, pero que no tenemos tiempo, la biopiratería. Patentar las semillas de la naturaleza para que un puñado de transnacionales ganen plata con lo que ha producido la naturaleza. Otro tipo de acumulación por desposesión, porque lo que era de la humanidad y de la naturaleza pasa a ser un bien privado. Gracias. Bien. Ejemplos de acumulación por desposesión. La cuestión no es crear riqueza, sino arrebatar bienes a los pobres. Y, por supuesto, valorizar el sueldo sin trabajo de por medio. Yo no sé si ustedes conozcan el ejemplo de esos 2 muchachos jóvenes y emprendedores que compraron un predio en Mosquera y de pura casualidad luego lo declararon zona franca y el predio adquirió un valor que se multiplicó por 100. ¿Eso cómo se llama? Acumulación por desposesión. ¿Por qué? Porque se ponen los recursos del Estado al servicio del capital privado, pero además se valoriza el sueldo sin trabajo de por medio. Bien, gracias. Siguiente. Bien. Pero en ese orden, cualquier persona bien informada me puede decir: oiga, lo que usted está diciendo es cierto en buena medida, pero hoy el gobierno colombiano aprobó una ley de reparación a las víctimas y de restitución de tierras. Y en ese orden, tal vez en la restitución de tierras encontremos una posibilidad de que esos casos de Montes de María, de Catatumbo, de Chocó, puedan verse refrendados.
que las víctimas sean reparadas y que la gente a la que le robaron las tierras pueda ser restituida. Miremos qué pasa con eso. Bien. En primer lugar, es fundamental darnos cuenta de cómo la meta de la restitución de tierras está ligada con lo que llaman la locomotora agroindustrial. Eso fue tomado de una diapositiva del Departamento Nacional de Planeación. Metas de la locomotora agrícola: 1.5 millones de hectáreas restituidas y titularizadas y restitución a 160.000 familias. 1.5 millones de hectáreas restituidas, una meta muy grande. Pero ¿quién se acuerda cuánto le han robado a la gente? ¿Quién se acuerda de la cifra? El cálculo más moderado decía que eran 5.5 millones de hectáreas. ¿Eso qué quiere decir? Que el gobierno de entrada asume que no se devuelven 4 millones de hectáreas. Eso ya de entrada es muy problemático. Una cosa que es bien importante: en Colombia, en el marco de las locomotoras de Santos, se va a generar una serie de estrategias que van más allá de la restitución. Por ejemplo, las zonas de desarrollo agroempresarial y la revisión de restricciones a la UAF. ¿Quién sabe qué es la UAF? Era como el límite máximo de la tierra que era transable en el mercado. Eso varía por regiones. ¿Por qué es importante esto? Porque revisar las restricciones a la UAF implica que hoy en Colombia no hay ninguna restricción para comprar y vender tierra en términos de extensión. Esta es una diapositiva con la que expone el ministro Juan Camilo Restrepo. A mí me interesa sobre todo la parte de allá, la parte de su izquierda. Limitantes del crecimiento agropecuario. Todos sabemos que Colombia tiene una agricultura en crisis, especialmente desde finales de la década de los 90. Yo quiero que ustedes miren ese cuadrito de allá. Dice: limitantes del crecimiento agropecuario, baja competitividad y baja productividad. Y uno de esos limitantes que genera baja productividad y competitividad es el escaso desarrollo del potencial productivo de la población pobre. En suma, campesinos indígenas y afro tienen un gran potencial productivo, pero ese potencial productivo no se ha aprovechado. Es la hipótesis del ministro Juan Camilo Restrepo. La pregunta es: ¿cómo se va a hacer para aprovechar el potencial productivo de los campesinos indígenas y afro? ¿Qué plantea entonces el ministro? Nuevamente, diapositiva del Ministerio de Agricultura. Para generar crecimiento y productividad toca generar varias cosas. Primero, cadenas productivas, asociatividad entre grandes capitales y campesinos indígenas y afro. Ampliación de mercados. Hace 2 semanas estuvo el presidente Santos en Asia y ayer dijo en Tumaco: lo que se produzca en el Pacífico se va a vender hacia el Pacífico. O sea, ya el centro del mercado externo colombiano no son los Estados Unidos ni Venezuela, sino también los países del Pacífico, le hace especialmente China, Japón y Corea. Condiciones para la inversión: facilitar la inversión extranjera, pero también la inversión nacional. Siguiente, capacidad para generar ingresos, que los campesinos ganen plata y los indígenas también y los afro también. Adecuación institucional, facilitar que todo el Estado pueda generar mayor inversión o mayor facilidad para la inversión. Aprovechar el potencial productivo regional y eso redunda en mayor productividad. ¿Cuál es el punto entonces? ¿A qué le apuesta el gobierno? Y en este punto la cartera de Agricultura encabezada por Juan Camilo Restrepo, a generar mayor crecimiento y mayor productividad por vía de cadena productiva, generando una ampliación de los mercados externos para exportación. O al menos eso fue lo que dijo, palabras más, palabras menos, el presidente Santos en Tumaco. Este mapa aparece en las bases del Plan Nacional de Desarrollo. De acuerdo con el gobierno, en especial con el Departamento Nacional de Planeación, toca regionalizar la política pública. Regionalizar la política pública. ¿Qué implica eso? Que en Colombia hay unas regiones que son muy pobres. ¿Cuáles son las regiones pobres? Cuya coloración está más hacia el blanco. Las regiones menos pobres, es decir, con menos necesidades básicas insatisfechas, en un país donde si alguien tiene 190.000 pesos no es pobre, es más oscurito, donde la gente es menos pobre, donde tiene más necesidades básicas insatisfechas, pero donde está en blanco la gente es más pobre. Entonces, ¿qué plantea el gobierno? No, pues destinemos la inversión agrícola hacia esos lugares donde la gente es más pobre. Y nos plantean 3 grandes anillos. Primer gran anillo, el más grande.
la Orinoquía. Y esto va a ser muy importante para lo que vamos a ver más adelante. Segundo anillo, Pacífico. Tercer anillo, ese corredor que va desde Urabá, pasando por Montes de María hasta llegar a Cesar y Catatumbo. En esos tres grandes anillos se supone que se destinaría buena parte de la inversión agrícola y todo lo que habla el ministro Restrepo de las cadenas productivas y todo esto. Siguiente. Mire usted, en ese orden, lo que se aprobó en el Plan Nacional de Desarrollo. Dice, las sociedades de cualquier índole, le hace las empresas de capital privado, reconocidas por el Ministerio, como empresas especializadas del sector agropecuario, pero también de lo forestal, podrán solicitar autorización para el uso y aprovechamiento de terrenos baldíos en zonas de desarrollo empresarial. ¿Qué quiere decir eso? Que en los tres grandes anillos que veíamos antes, donde hay baldíos, es decir, tierras de la nación, las tierras de la nación van a ser cedidas a sociedades de capital privado. En el plan de desarrollo se aprobó que las tierras del Estado van a ser cedidas a grandes proyectos del capital privado, sea nacional o transnacional. Pero ahí no se limita la cosa. Al considerar los proyectos que van a ser subsidiados por el Ministerio, por supuesto, una comisión que se inventa el Plan Nacional de Desarrollo dará preferencia a los casos en los cuales se configuren alianzas o asociaciones entre pequeños y o medianos campesinos con grandes productores. ¿Qué quiere decir eso? En los grandes anillos que veíamos, las tierras de la nación van a ser cedidas a grandes capitales, pero además van a ser subsidiados con preferencia aquellos grandes proyectos de inversión donde se asocien pequeños o medianos campesinos. Pero mire además lo siguiente. Gracias. En caso de que el proyecto fracase, en caso de que se termine o se liquide anticipadamente, los adjudicatarios o beneficiarios del subsidio integral de tierras le hacen a los campesinos que hayan aportado la propiedad al proyecto, tendrán la primera opción para recuperar la propiedad previo aportado. ¿Qué carajos quiere decir eso? Si usted, campesino, se mete a un gran proyecto y cede su propiedad a ese gran proyecto y el proyecto fracasa, usted podrá comprar su propia tierra. Usted se mete de socio de un gran inversionista, le cede su propiedad. Si el proyecto fracasa, usted tiene la opción de comprar la tierra que le regaló al otro. Está en el Plan Nacional de Desarrollo. Eso se llama la locomotora de los agronegocios. Gracias. Puntos que me parecen más complejos del Plan Nacional de Desarrollo, y eso está centrado en el tema de agrocombustibles. Se pueden constituir grandes propiedades de tierras sobre baldíos vinculadas a grandes proyectos agrícolas. Se priorizarán proyectos con asociatividad donde los campesinos podrán ceder su propiedad. Si el proyecto fracasa, los campesinos pierden predios. Y ojo, se constituyen grandes zonas de desarrollo empresarial sobre baldíos. Para posibilitar eso se eliminó ¿qué? La UAF, es decir, esa limitante en la compra y venta de tierras. ¿Cuál es el punto entonces? Que lo que vamos a ver es una reconcentración de la tierra en el país, porque se va a poder comprar tierra sin ninguna limitación. Y a eso le sumamos que, como lo veíamos antes, el Estado colombiano va a regalar sus propias tierras a los capitales privados. Y entonces alguien puede levantar la mano y decir, usted, Alejandro Mantilla, es un paranoico. Eso es pura paja, eso no está bastando en ninguna parte, en realidad el gobierno quiere restituir las tierras, etc., etc. Miremos si eso está pasando en realidad. Advertencia preliminar. El ministro Juan Camilo Restrepo ha planteado que en Colombia toca replicar un modelo que se llama el cerrado. El cerrado es un modelo brasilero, como usted muy bien lo indica. El cerrado es un verdadero éxito comercial, y eso hay que decirlo. Convirtió a Brasil en el segundo exportador más grande de soya, un gran productor de azúcar, pero con el precio de desplazar a los pequeños productores, de reconcentrar la tierra, y ojo, qué casualidad, de deforestar 2.7 millones de hectáreas en esa zona. Siguiente. Esta es la región del Cerrado, especialmente el centro de Brasil. ¿Sí? Los otros son como añadidos, pero el Cerrado como tal es el centro de Brasil. Una zona inmensa. Y el ministro que busca que se genere en Colombia algo similar al Cerrado. ¿Dónde? En los tres grandes círculos que veíamos antes, especialmente en la Orinoquía, que es el círculo más grande. Alguien puede decir, usted es un paranoico, en Colombia no está pasando eso. Miremos casos. Mire usted lo que pasa en este país. Luis Carlos Sarmiento Angulo
El hombre más rico de Colombia, uno de los más ricos del mundo, propietario de 4 bancos en Colombia, de 2 bancos en Centroamérica, está comprando tierra en los llanos. ¡Qué casualidad! El señor tiene inversiones en palma, caucho, arroz y algodón. Compró 16.000 hectáreas en los llanos e invirtió $100 millones. En particular en llanos busca producir palma y caucho. En palma, con la empresa Unipalma, va a buscar tener 12.000 hectáreas que van a ser procesadas en 2015 con la producción de su propia planta. Y la inversión que está desarrollando Sarmiento Angulo es de 12 millones de pesos por hectárea. Y compró 16.000. Mire usted qué casualidad. Se aprueba en el plan de desarrollo ceder las tierras de la nación, se aprueba en el plan de desarrollo subsidiar proyectos donde haya sociedad entre pequeños campesinos con grandes capitales, y mire qué casualidad, Luis Carlos Sarmiento Angulo compró tierras en los llanos, en la misma región donde el ministro Restrepo procura replicar la experiencia brasilera del Cerrado. Pero mire usted que no es el único. Este ejemplo a mí me gusta mucho. Germán Efromovich, ¿dueño de qué? Dueño de Avianca. Un empresario colombo-brasilero, dueño de la aerolínea más importante en Colombia, una de las grandes aerolíneas del mundo. Mire usted qué casualidad, invirtió en la agricultura también. Este ya no está invirtiendo en la Orinoquía, sino en el anillo de arriba. El señor tiene un proyecto de 8.600 hectáreas en el Cesar. ¡Ay, qué casualidad! En asocio con Carlos Murgas, el exministro de Pastrana, que está comprando tierra en Catatumbo y en el Cesar por debajo del precio a los campesinos. ¡Qué casualidad! El terrateniente conservador local, tumbando a los campesinos en el sur del Cesar y Catatumbo. Se asocia con el dueño de Avianca, y el dueño de Avianca tiene una sociedad con la Transnacional Prime. ¿De dónde sacó eso usted, Alejandro Mantilla? De la revista Dinero. Un artículo que se llama Los Nuevos Llaneros, donde además sale otro casito. Un señor que se llama Alejandro Santo Domingo, que compró 20.000 hectáreas en el Bichada para producir caucho. Mire qué casualidad. Precisamente en los círculos que plantea el gobierno nacional, los grandes ricos del país compran tierras en la Orinoquía o en el círculo de arriba que estábamos viendo. Pero antes, por favor. Gracias. A mí me encanta la parte de abajo. El modelo que utilizó, dice la revista Dinero, fue la compra total de las tierras a cultivar. Comillas, dice Efromovich. Gracias a la valorización que ha tenido la tierra, haberla comprado ya es un negocio en sí mismo. Pues claro que fue un negocio en sí mismo comprar la tierra, porque ya sabemos que toda la tierra se compró a bajo costo, que la tierra valía 4 millones de hectáreas y la compraron a 600.000 pesos. Pues claro que fue un negocio, la valorización de la tierra, y que haber comprado sobre la tierra ya es un negociazo porque a los campesinos los tumbaron. Claro que fue un negocio. Pero aquí yo hago una reflexión bien cortita, apelando a la memoria. En el año 2003, hace 8 años, se celebró un evento que se llamó Congreso Nacional Agrario, donde participaron organizaciones campesinas, indígenas y afro, ONGs ambientalistas y algunos que simpatizábamos con ellas. Y nunca se me podrá olvidar que salieron 2 opiniones. Primera, un señor que se llamaba Lucho Garzón, que era candidato a la alcaldía entonces, y recuerdo que mandó decir lo siguiente: oigan, campesinos, la tierra ya no es importante. ¿Ustedes para qué pelean por reforma agraria si la tierra ya no es importante? Hoy es importante la tecnología y las finanzas. Dejen de pelear por la tierra. Lo mismo curiosamente dijo otro señor que se llama Enrique Gómez Hurtado. Mire usted, sectores distintos de la sociedad colombiana diciendo al campesinado que la tierra ya no es importante. Pero resulta que la tierra sí es importante porque grandes compañías están invirtiendo en agricultura. Pero resulta que esos son grupos nacionales. Hablamos de Efromovich, que tiene nacionalidad colombiana aunque venga de Brasil. Hablamos de Sarmiento Angulo, de Santo Domingo, Azúcar Manuelita. Pero hay una serie además de compañías extranjeras que están comprando tierra en Colombia. Mire usted, el grupo israelí Merhab tiene 10.000 hectáreas en Pibijá y Magdalena para producir caña para etanol sin corteros. O sea, a punta de tecnificación. Porque ustedes saben que los corteros hace 3 años hicieron una huelga. ¿Sí? Y las máquinas no hacen huelga. La gente sí, porque tiene dignidad y necesidades y esas cosas que tiene la gente. Las máquinas no.
Entonces, por eso el grupo israelí Merhab tiene un proyecto de 10.000 hectáreas para producir caña para etanol, agrocombustible, por supuesto, para producirlas sin corteros, porque las máquinas, insisto, no hacen huelga. La Compañía Agrícola de la Sierra de Chile va a desarrollar un proyecto forestal de 36.000 hectáreas en nordeste antioqueño, en el límite del circulito del Plan Nacional de Desarrollo. Siguiente, gracias. La Cargill, de las transnacionales que ha monopolizado las semillas a nivel mundial, tiene una de 25.000 hectáreas, no ha dicho dónde todavía. Maggi de Brasil y Globo de Argentina, proyectos de 12.000, también es el Orinoquía. El grupo Mónica, que ha hecho porquerías en Brasil y en Bolivia, tiene 4.500 hectáreas, y qué casualidad, el Ministerio de Agricultura le dio 3.500 millones de pesos de sus impuestos al grupo Mónica, un grupo transnacional, para que vean que Valeria Domínguez no fue la única. ¿Okay? Siguiente, gracias. Grupo Ingacot de Argentina está arrendando tierras para cultivos en la zona norte del departamento de Antioquia, en el sur de Córdoba, proyectos del Grupo Aval de los socios de Luis Carlos Sarmiento Angulo en Palma Madera de Arroz. El grupo antioqueño tiene 25.000 hectáreas de un proyecto que se llama Aliar y 11.200 en Montes de María. Todas esas, todas en regiones donde o son zona de colonización o donde han habido crímenes contra la humanidad y desplazamiento forzado. En ese orden uno dice, bueno, ¿qué carajos está pasando en el país? Pues tenemos un ordenamiento institucional donde se reordena el territorio de tal manera que se permitan grandes proyectos agroindustriales en unas regiones, se facilite un entramado institucional, además se facilite que los campesinos puedan asociarse con grandes capitales. Además encontramos una serie de compañías comprando tierra en estos lugares, precisamente donde dice el Plan Nacional de Desarrollo que llegan las locomotoras de la agricultura. ¿Qué carajos tiene que ver eso con la restitución de tierras? Bien. La profesora Consuelo Ahumada, a quien yo respeto mucho, de la Universidad Javeriana, una persona muy seria, muy buena académica, ella alguna vez planteó algo con lo que yo no puedo estar de acuerdo. Ella decía, la política formulada en el Plan Nacional de Desarrollo, lo que yo les acabo de exponer, contradice el esfuerzo de la ley de restitución de tierras. ¿Por qué? Ella decía básicamente, mire, usted tiene una política en el Plan Nacional de Desarrollo donde se reconcentra la propiedad, pero al mismo tiempo aprobaron una ley para restituir tierras. Eso no tiene sentido, dice la profesora Consuelo Ahumada. Y yo digo, profesora Consuelo, yo creo que usted está equivocada. Yo creo que sí tiene sentido. Siguiente. La ley de víctimas y de restitución de tierras es la ley 1448 de este año. Miremos un articulito. Bueno, en realidad vamos a mirar dos. El artículo 99. ¿Sobre qué trata el artículo 99? Sobre lo que estamos viendo. Restitución de tierras en lugares donde hay proyectos agroindustriales. Léase, a la gente la desplazaron y luego hicieron un proyecto agroindustrial. Léase forestales, léase especialmente palma, caña para etanol, etc. Todo lo que hemos visto y los casos que hemos mencionado. ¿Qué dice el artículo? Si hay proyectos agroindustriales en una zona donde la gente ha sido desplazada y los desplazados quieren que les devuelvan las tierras, el magistrado, el juez concreto, podrá autorizar la celebración de contratos entre el beneficiario de la restitución y quien esté desarrollando el proyecto productivo, siempre y cuando demuestre su buena fe. ¿Cómo así? Sí. Caso, Hacienda Bella Cruz. La Hacienda Bella Cruz era una hacienda que alegaba la propiedad un señor que se llamaba Carlos Arturo Madulanda, que era embajador de Colombia ante la Unión Europea, pero esa finca tenía una posesión de 65 familias campesinas. El embajador Madulanda contrató un grupo paramilitar, lo dice la justicia, los fallos de la justicia, y ese grupo paramilitar desplazó a la gente. Esa hacienda queda en el sur del Cesar. Luego la hacienda pasó a llamarse Hacienda La Gloria. La hacienda recientemente fue comprada por un señor que se llama, qué casualidad, Germán Efromovich, el mismo que compra tierras en Catatumbo y sur del Cesar. ¿Qué encontramos ahí? Germán Efromovich dice, mire, yo voy a desarrollar un proyecto industrial en la Hacienda Bella Cruz o la Hacienda La Gloria, como queramos que se llame. Pero yo no tuve nada que ver con el desplazamiento. Yo compré una tierra lícitamente. ¿Eso cómo se llama en derecho? Buena fe. Pero ¿qué pasa? Que Efromovich no hubiera podido comprar la tierra si la gente no lo hubieran desplazado. ¿Qué plantea entonces la ley de restitución de tierras? En ese caso,
el magistrado podrá autorizar la celebración de contratos entre el beneficiario de la restitución y quien esté desarrollando el proyecto productivo. ¿Qué quiere decir eso? Que de acuerdo con la ley de restitución de tierras, si a la gente la desplazan y hay un personaje que se beneficia del desplazamiento, obligan a que los desplazados tengan que asociarse con el beneficiario del desplazamiento. Y mire qué casualidad, al mismo tiempo el gobierno plantea que toca aprovechar el potencial productivo de los pobres y además que se van a beneficiar los proyectos donde haya asociatividad. ¿Qué encontramos ahí? Encontramos un caso donde hay una barrera para restituir las tierras y más bien lo que encontramos es una oportunidad para que los grandes proyectos agroindustriales donde hubo desplazamiento sean legitimados. Y yo insisto en esto, ¿por qué? Por lo que veíamos antes. Los campesinos no cultivaban desplazados, muy pocos estaban ligados a proyectos agroindustriales. La mayoría cultivaban comida, cultivaban pan coger. La mayoría de campesinos fueron desplazados para facilitar los proyectos agroindustriales. Y encontramos que donde hay estos casos, donde el paramilitarismo desplaza a la gente y otro compra la tierra, a la gente la van a obligar a asociarse con esos proyectos agroindustriales. ¿El problema cuál es? Que la gente la desplazaron para eso, para facilitar los proyectos agroindustriales. Pero alguien puede decir, listo, eso sí hay buena fe, pero ¿qué pasa? Siguiente, gracias. ¿Qué pasa si no hay buena fe? Es decir, ¿qué pasa si la gente que desplazó a los campesinos está ahí, está agenciando el proyecto agroindustrial? Mire lo que dice la ley, gracias. Si no se prueba la buena fe, es decir, si el personaje que desplazó a los campesinos está agenciando el proyecto agroindustrial, el magistrado manda el predio a la unidad de registro para que lo explote a través de terceros y que se destine producir el proyecto a programas de reparación colectiva para las víctimas. Básicamente lo que dice es, si hay buena fe, le toca a usted asociarse con el beneficiario del desplazamiento. Y si hay mala fe, no hay restitución. Lo que se dice es que otros terceros, Efromovich, Sarmiento Angulo, el grupo Merhab, explotan el predio y de ahí se saca una plática para reparación. ¿Cuál es el gran problema? Que la mayoría de gente que desplazaron en el país, o al menos buena parte de la gente, la desplazaron para eso. Y lo que nos está diciendo la ley radica en que si hay buena fe, hay contrato forzado, y si hay mala fe, no hay restitución. En realidad, aquí lo que estamos viendo es la legalización del despojo. Por fortuna ya hay abogados y campesinos decentes que están demandando esos artículos. Esperemos a ver qué dice la Corte Constitucional. Pero en principio la ley de restitución de tierras pareciera que no va a restituir. Si una familia o una comunidad intenta recuperar sus tierras, pierde el derecho de ser restituido. Esta es una vaina que es contraintuitiva. A la gente la desplazan y pierde su tierra. Si intenta meterse a la que era su tierra, pierde el derecho a que le restituyan. Yo todavía no logro entenderlo. Si la gente quiere recuperar la tierra que le robaron, pierde el derecho a que le restituyan la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que si la gente se mete a los predios que le robaron, lo pueden sacar de ahí, porque la ley dice que la gente pierde el derecho a la restitución legal de la propiedad. En ese orden yo me permito plantear serias dudas sobre la ley de restitución de tierras y ley de reparación a las víctimas. ¿Por qué es importante analizar esto? Porque en la exposición de motivos de la ley de restitución, que luego la metieron dentro de la ley de víctimas, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, y el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, plantearon cosas bien interesantes. Ellos decían, Vargas Lleras, la tierra puede generar ingresos independientemente del lugar de residencia y vinculándose a la producción. En la exposición de motivos, decía Germán Vargas Lleras. Luego en una entrevista, Juan Camilo Restrepo dijo, vamos a buscar restablecimiento patrimonial de las víctimas y vinculación de las tierras restituidas a proyectos rentables que aseguren ingresos de las familias desplazadas. Así suena muy bien, claro, que los desplazados ganen plata. Pero si hilamos más delgado, ¿qué encontramos? Que la gente la van a vincular a los proyectos por los cuales los desplazaron. O con lo que dice Vargas Lleras, que la gente no viva en la tierra que le restituyeron, sino que simplemente tenga el título de propiedad. Aquí hay un punto que es fundamental. La segunda pata de la política de restitución, la política de tierras, la primera pata sería restitución, la segunda pata sería formalización o titulación de predios, permite también generar serias dudas. ¿Por qué?
Porque algunos pensamos que los derechos de propiedad, le hace la titulación de predios, no buscan garantizar la propiedad misma del campesinado, sino más bien garantizar la correcta enajenación de la propiedad. Pongo un ejemplo. Hace 2 semanas, el fin de semana pasado, o menos no el que pasó, sino el anterior, creo que fue el 18, si no me equivoco, 18 de septiembre, el ministro de Agricultura le entregó un título de propiedad a un consejo comunitario en el Chocó. Ese consejo comunitario se llama Cocomopoca. Américo Mosquera, que es el líder afrodescendiente de ese consejo comunitario, le agradeció al ministro. Le dijo: ministro, muchas gracias, ya tenemos título de propiedad. Nos dio un título, ministro, de 73.000 hectáreas, dijo Américo. Pero luego dijo: pero ministro, usted sabe que de esas 73.000 hectáreas, 55.000 tienen un título minero encima. O sea que usted nos está dando título sobre nuestro territorio, pero de esas 73.000 hectáreas, 55.000 ya están amarradas a la explotación minera. ¿Qué hacemos ahí, ministro? El ministro y el director del INCODER se quedaron callados. ¿Por qué está ocurriendo eso? Ocurre porque hay una política del Banco Mundial. Yo no sé si... La política del Banco Mundial, aquí no está la diapositiva, pero la podemos buscar en otra presentación. Desde finales de los 90 plantea que los derechos de propiedad sirven para reducir costos de transacción. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay derechos seguros de propiedad sobre la tierra, los grandes inversionistas se ahorran plata. ¿Por qué? Si su merced es propietaria de una tierra, pero usted es el verdadero dueño, y yo como inversionista le compro a usted, resulta que estoy perdiendo plata porque luego lo va a tener que pagar a usted. En cambio, si hay titulación de las tierras, el inversionista no tiene ese problema. Eso lo planteó el Banco Mundial, un consultor que se llamaba Klaus Deininger. La formalización y clarificación de la propiedad implica la reducción de costos de transacción. El ministro Restrepo que plantea: oiga, estamos titulando tierra para la gente. Pero lo que encontramos es que esos títulos de propiedad en muchos casos no le van a servir a la gente, sino que van a servir más bien para que la gente contrate con los grandes inversionistas. El caso de Cocomopoca es claro. A la gente le van a dar un título, consejo comunitario, pero va a ser para que los mineros les paguen una platica después de que acaben con su territorio. Por fortuna, la gente de Cocomopoca quiere defender su territorio y sacar a los mineros. Por eso algunos decimos que hay 2 visiones de la restitución de tierras. Una que plantea que la restitución es una herramienta para la acumulación de capital, que busca devolver tierras en algunas zonas y corregir problemas en la titulación para facilitar agronegocios. Mire usted, ¿dónde quieren titular tierra? En los 3 grandes círculos que veíamos. Pero además hay otra visión, como la entendemos nosotros, las organizaciones sociales, campesinas, populares, afrodescendientes, indígenas. Creemos que la restitución debería ser parte de la justicia social, entenderla como una parte de la reparación a las víctimas, e incluso podría ser el primer momento para una política de redistribución de la tierra y de reforma agraria. Pero la historia no se acaba ahí. Hablamos de leyes aprobadas, el Plan Nacional de Desarrollo y la Ley de Víctimas, pero hay una que está cursando en el Congreso. Ese ya es el último punto. Se va a aprobar una ley que se llama el Estatuto de Desarrollo Rural. Y yo soy pesimista, creo que eso se va a aprobar en el Congreso. Santos tiene más o menos hoy 90 congresistas en su favor, tiene 8 del polo en oposición, pero de esos 8 hay 4 que dijeron que se quieren salir del polo para sumarse a la unidad nacional, así que es difícil que ese proyecto se pueda detener. Pero yo, ¿por qué hablo de este tema? Porque resulta que dentro del borrador del proyecto de Estatuto de Desarrollo Rural incluyeron una cosa maravillosa que se llama el derecho real de superficie. ¿Qué es eso? Dice la norma, o el proyecto de norma. El derecho de superficie es un derecho constituido a favor de terceros por los propietarios de predios susceptibles de ser utilizados para actividades agrícolas, ganaderas, forestales, pesqueras o agroindustriales. ¿Qué carajos quiere decir eso? El derecho de superficie básicamente se basa en una cosa. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo? Elkin. Usted tiene un título de propiedad sobre su finca, pero usted dice: yo, Alejandro, le voy a ceder derecho de superficie. Firmamos un contrato. O puede ser gratuito también. Resulta que yo puedo hacer lo que quiera con su tierra.
¿Y usted qué conserva? El título de propiedad. ¿Eso qué quiere decir? Que de acuerdo con esta norma, si llega a ser aprobada, la gente va a tener títulos de propiedad, pero no va a tener el uso de la tierra, porque va a poder ceder la tierra a terceros que le exploten por ellos. ¡Ay, qué casualidad! Veíamos en una diapositiva anterior, Vargas Lleras decía, hablando del proyecto de restitución de tierras, la tierra puede generar ingresos independientemente del lugar de residencia si se vincula a la producción. Pero eso ya no lo metieron en la ley de restitución, sino que lo meten en la ley del Estatuto de Desarrollo Rural. Gracias. ¿Qué encontramos entonces? Encontramos que se está otorgando el uso, o abriendo la posibilidad de que la gente otorgue el uso, goce y disposición jurídica de la superficie de un predio, que la gente pueda hacer propio, los inversionistas hagan propio lo plantado en la superficie de otro. Y ojo, esta maravilla, se adquiere por contrato oneroso o gratuito. O sea que la gente puede ceder gratis su tierra para que otro haga lo que quiera con ella y se enriquezca. En un contexto donde se está titulando tierra en buena parte de las regiones del país, esto puede ser catastrófico. Porque, insisto, se van a entregar títulos de propiedad, pero no se va a entregar el uso de la tierra. Y eso es muy complicado. Y mire esta maravilla. El contrato de superficie no va a ser muy largo, apenas tiene una vigencia máxima de 30 años. Le titulan propiedad a una familia y por 30 años no va a poder usar su predio. Y mire qué casualidad, el profesor Iván de Lucía de la Universidad de Illinois dice que cuando se genera caña para etanol, se puede generar tal infertilidad del suelo que solo se recupera durante 100 años después. Y van a ser cultivos de hasta 30 años. Pero además es transmisible por herencia. Yo pongo un ejemplo. Digamos que a mí me titulan un predio y yo se lo cedo a un señor, no sé, Álvaro Uribe Vélez. Es un ejemplo. ¿Sí? Y el señor empieza a trabajar en mi tierra. Y resulta que un día pisa el jabón en la ducha, se pega en la tina, Dios no lo quiere, y no hay que hacerle mal a nadie. Y el señor fallece. Pues resulta que Jerónimo y Tomás, o la señora Lina, heredan el derecho de superficie y siguen explotando mi predio. Contratos de máximo 30 años transmisibles por herencia. Mire usted. Eso es lo último, nos podemos volar, gracias. Y aquí entramos al último punto, antes de las conclusiones. Primer mapa, ustedes ya lo conocen. Grandes círculos donde irían los proyectos agroindustriales. Salen las bases del Plan Nacional de Desarrollo. El otro mapa es el mapa de las concesiones mineras y de las solicitudes mineras. Eso está en la página del Ministerio del Medio Ambiente. El rojo más clarito son solicitudes, el rojo más oscuro ya son títulos mineros. Pregunto, ¿los mapas coinciden? ¿Quién dijo que no? A mí me parece que los mapas coinciden. ¿Será que sí? Sí, esto sí. Aquí no hay minería, aquí no hay minería, aquí no hay minería. Aquí no hay solicitud minera, aquí hay menos solicitud minera, aquí hay menos solicitud minera. ¿Coinciden? Alguien dijo que no, pero yo me arriesgo a decir que los dos mapas están coincidiendo. Un mapa en el Ministerio del Medio Ambiente, en la página web, el otro mapa en el plan de desarrollo, en las bases del plan de desarrollo. Yo no sé si yo soy demasiado paranoico, puede ser. Eso me dicen mis amigos, mis exparejas, en fin, pero ustedes se ríen de mi infortunio, pero bueno. ¿Cuál es el punto? A mí me parece que el gobierno dividió el país. Que lo que no sea para minería, que ya es demasiado, es el 40% del país. Lo que no sea para minería va para inversión en materia de agroindustria o en materia de servicios ambientales o en materia de generación de germoplasma o ecoturismo. Lo que no sea minería lo van a explotar de otra forma. El país lo dividió el capital. O yo soy paranoico o tengo la razón, una de dos. O ambas cosas. Son complementarios. Conclusiones. Primero, agrocombustibles y el ambiente. Los ahorros en la emisión de dióxido de carbono son muy bajos, generan nuevas dinámicas de consumo que profundizan en el agotamiento de los recursos, generan mayor deforestación vía monocultivos y quemas, lo que incide en el cambio climático y se amenaza, por supuesto, la autonomía alimentaria de los pueblos. Mientras se cultive más palma,
y lo vimos muy bien en el caso colombiano, se tienden a cultivar menos alimentos. ¿Sí? Gracias. Siguiente. Los agrocombustibles y la economía. Los agrocombustibles profundizan la división internacional del trabajo entre países proveedores de materias primas y países productores de agrocombustible. La producción de agrocombustible se genera en un mercado más concentrado y saturado. Eso no lo alcanzamos a ver por tiempo, pero bueno, siguiente. Gracias. Y, por supuesto, en muchas regiones de Colombia, la producción de agrocombustibles pasa por la acumulación por desposesión. Y hoy desarrollamos, o mejor, se desarrolla desde el gobierno una apuesta intensiva que se basa en la asociatividad forzada que pasa en buena medida por el despojo y por la explotación legalizada. Pasamos del despojo ilegal al despojo legal. Siguiente. Gracias. Yo quiero cerrar con dos reflexiones. El lunes se cumplió el aniversario 71 del fallecimiento de Benjamin, el filósofo alemán de origen judío. Uno de sus últimos escritos contiene este párrafo, que nos viene casi como anillo al dedo. Dice Benjamin, Marx dice que las revoluciones son la locomotora de la historia mundial, pero tal vez se trata de algo por completo diferente. Tal vez las revoluciones son el manotazo hacia el freno de emergencia que da el género humano que viaja en ese tren. ¿En qué estaba pensando Benjamin? En que en realidad las revoluciones no son el progreso. Las revoluciones intentan detener el progreso, porque el progreso lo que genera es despojo de los pueblos, víctimas y crisis medioambientales. En eso estaba pensando Benjamin. Y hoy, qué afortunada la metáfora para un país que fue dividido por las locomotoras de acumulación de capital, que está generando el robo de la memoria de las víctimas, que está legalizando el despojo y que está además generando una posibilidad de daño medioambiental terrible. Y segunda reflexión final. Yo no sé si ustedes lo sepan o han escuchado al respecto. Este fin de semana se va a realizar el Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías en Cali. Ojalá alguno o alguna pueda asistir. ¿Qué va a pasar en ese Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías? En el marco de la propuesta del Congreso de los Pueblos se busca detener las locomotoras, pero también dos propuestas sencillas que tenemos, entre tantas, porque hay más. Yo defiendo dos junto con otra gente. Primera propuesta, generemos una cosa que llamamos ordenamiento territorial popular. ¿Qué quiere decir eso? Que sea la gente la que ordena el territorio. Que la gente diga dónde va, cómo se defiende el río, que la gente diga si quiere que haya minería en su territorio o no, que la gente diga si quiere que haya palma de aceite en su territorio o no, que la gente desarrolle proyectos de autogestión colectiva de la tierra. Eso lo llamamos ordenamiento territorial popular, que las comunidades decidan sobre sus territorios. Y tenemos otra propuesta, ya terminando, un sistema nacional ambiental popular. ¿Por qué el Ministerio de Medio Ambiente tiene que dar las licencias ambientales? Que la gente dé licencias ambientales en sus territorios. Que sean los afros los que digan si quieren minería en su territorio. Que sean los indígenas los que digan si quieren palma de aceite en su territorio. Que sean los campesinos los que digan si quieren asociatividad con grandes empresarios o si más bien quieren seguir cultivando comida de manera humilde y decente. Dos propuestas entre miles que va a lanzar la gente. Ordenamiento territorial popular y sistema nacional ambiental. Yo cumplo a veces el papel en esas exposiciones de ser profeta de la catástrofe, porque en realidad estamos en medio de una situación de catástrofe. Pero creo que por fortuna hoy hay miles de hombres y mujeres decentes y humildes que quieren frenar las locomotoras para tener una vida digna, con territorios decentes y con un medio ambiente mucho más razonable. Yo les agradezco su atención. Muchas gracias.